En 1532, en Lyon, fue publicado un libro anónimo titulado Grandes e inestimables crónicas del grande y enorme gigante Gargantúa. Se trataba, como su propio título lo anuncia, de una parodia chusca de las novelas de caballería, escrita con un estilo literario bastante deficiente y sin mayor pretensión que divertir a sus lectores burlándose de un género literario que hacía mucho tiempo había entrado en decadencia. Una broma sin importancia, si no fuera porque sirvió de inspiración a François Rabelais para escribir su Gargantúa y Pantagruel, una de las mayores cimas de la narrativa francesa de todos los tiempos. Hoy, aquí en Crónica Lunares, hablaremos de este libro. Tendremos una pequeña reseña de lo que es el libro. Vamos a hablar de algunas curiosidades, como lo hacemos cada lunes de este año anterior. Ese es el primer lunes, Lunay Dice, que le llamamos a este programa, de este año, del año 2022, siendo un añito más, simplemente se suma a lo mejor un número más al que ya teníamos, 2022. Me encanta tener estos números pares en nuestro calendario. Y pues nada, esto es, como les decía, Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. I'm going down to St. Jamesburg. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. François Rabelais había nacido en Deviniere, cerca de Chinon, en el año 1494, en el seno de una familia acomodada. Comenzó su educación en un convento franciscano, donde profesó como monje en el año 1520 y recibió una sólida formación literaria y filológica, especialmente del griego clásico. La prohibición del estudio de esta lengua por la Sorbona a raíz de la publicación de un ensayo de Erasmo sobre el Evangelio de San Lucas le impulsó a abandonar la orden e ingresar en un convento benedictino, pero hacia el año 1527 también abandonó la vida monástica y prosiguió sus estudios en centros universitarios. Se inscribió en la Facultad de Medicina de Montpellier en el año 1530 y 7 años más tarde alcanzó el grado de doctor, comenzando a ejercer como médico en Lyon en el año 1532. Viajó a Roma en el 1534 y 35 en compañía del obispo de París, Jean de Belay, que fue su protector. Residió en Piamonte en el año 1339 al 43 al servicio del gobernante Guillaume de Belay, señor de Langel, y de nuevo viajó a Roma en compañía del obispo de Belay en el año 1547. En estos últimos tiempos de su vida reingresó en la religión, que había sido absuelto de su apostasía por el Papa Clemente VII durante la primera estancia en Roma, y fue nombrado párroco de Meudon y Saint-Christophe du Jambet. Murió en París en el año 1553. Su obra, Gargantúa y Pantagruel, consta de 4 o 5 libros que fueron apareciendo a lo largo de 20 años. El primero de ellos, publicado bajo el seudónimo de Alcofibras Neisser, un anagrama de su verdadero nombre, fue los horribles y espantosos hechos y proezas del muy renombrado Pantagruel, rey de los Dipsodas, hijo del gran gigante Gargantúa, publicado en Lyon en el año 1532. El segundo es
de la inestimable vida del gran Gargantúa, padre de Pantagruel, de 1934. El tercero, ya publicado bajo su nombre verdadero, es el tercer libro de los hechos y dichos heroicos del buen Pantagruel, que vio la luz en el año 1546. Por último, el cuarto libro de los dichos y hechos históricos del buen Pantagruel se publicó entre el año 1548 y 1552. El quinto libro de la serie, La Isla Sonante, fue publicado póstumamente entre los años 1562 y 1564, pero su atribución ha sido muchas veces cuestionada. También fue autor de las Estratagemas del Caballero de Lange, de 1542, que escribió en su etapa al servicio del gobernante de Piamonte y que, en definitiva, se ha perdido. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles que nos pueden dejar sus mensajes en Crónica Lunares de Izun de Facebook o del mismo modo en YouTube, Crónica Lunares de Izun. Y pues nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de podcast. Recuerden que nos encontramos en todas, en la mayoría, a lo mejor no podría decir que todas porque no las conozco todas, pero en la mayoría de ellas, las más importantes. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos con los argumentos de esta obra de Gargantúa y Pantagruel y estos personajes. Un resumen necesariamente escueto de los argumentos del ciclo novelístico es el siguiente. Gargantúa es hijo de los gigantes Gran Grosser y Gargamelle, parido a través de una oreja de esta, y desde niño su voracidad es desmesurada. Su educación a cargo de los maestros escolásticos y en la Universidad de París da pie a Rabelais para hacer una sátira demoledora de la pedagogía de su época, pedante e ineficaz. Estalla la guerra entre el reino de su padre y su vecino Pricochole, y Gargantúa acude en su auxilio acompañado del heroico fraile Jean de Entsemeures, y tras la victoria, aconsejado por el religioso, erige la abadía de Teleme, donde se forma a jóvenes de ambos sexos bajo la máxima haz lo que quieras. Gargantúa se casa con Badebec y nace Pantagruel, tan gigantesco y glotón como su padre. Ingresando Pantagruel a la Universidad de París, conoce al astuto Panurgo, que se convertirá en su compañero inseparable. Interviene en la guerra de los Dipsodas y se apodera de su reino. Rey de Dipsodia, introduce en el país a un gran número de habitantes de Utopía, lo que le da pie para hacer un discurso en defensa del liberalismo en la colonización. Panurgo recibe una gran fortuna y la dilapida en apenas 15 días. Ante los reproches de Pantagruel, hace a su vez un discurso en defensa del despilfarro. Después decide casarse, pero antes de ello, ante las dudas de Pantagruel, decide aconsejarse sobre lo acertado de su idea y consulta a adivinos, poetas, astrólogos, jueces, teólogos, médicos y filósofos que no dan con ninguna respuesta, en vista de lo cual decide ponerse en manos del oráculo de la diosa Botella. Puestos en caminos por mar, visitan la isla de Chicaunos, Leguleyos y la de Papaigos, que son los protestantes, Papimanos, que son los católicos, la isla Sonante, la curia romana, y en la que Panurgo, recibido en audiencia por el Papa, pronuncia un discurso verdaderamente ofensivo. Tras varias escalas más, arriban finalmente al reino de Linternes, donde está el templo del oráculo de la diosa Botella. Planteada la consulta, la respuesta de la sacerdotisa es drink, bebe. Tanto
historia que se contó alrededor de lo que fue pasando con Pantagruel y Gargantúa en el caminito para llegar a este final. Es bien interesante para la gente que ya lo leyó, que ya ha tomado en cuenta esta lectura como parte de sus lecturas del año, de algún año anterior, o que la tiene presente para este año. Y pues vamos a hacer esta pausa porque quiero mandarlos a esta clave de lectura, pero no sin antes mandar un abrazo a la gente de Taiwán, en Pingtung, donde nos escuchan también. Y pues un abrazo muy caluroso a esa parte que se toman el tiempo para estar con nosotros. Y pues nada, vamos por esta pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. Partiendo de un concepto simple, la sátira como método de crítica de algo reprobable o ridículo, Rabelais descubre que ello es susceptible de aplicarse no solo a las novelas de caballería, sino al conjunto de todo: la sociedad, la política, la educación, la religión. Este es un concepto que parece moderno, pero que Rabelais vio claro desde hace 5 años. Su Gargantúa y Pantagruel es lisa y llanamente un alegato contra todo lo que de odioso, ridículo, negativo e hiriente tenía la sociedad de su tiempo. Lo que tiene de desmesurado sus personajes en tamaño, en apetito, en actitudes, es un arma perfecta en las manos de Rabelais para caricaturizar, muchas veces con notable malevolencia, a sus contemporáneos. El recurso de mezclar lo fantástico, los desmesurados gigantes protagonistas con lo real, las ciudades, universidades, etc., proporcionan al autor un juego magnífico para acentuar su sátira. Así, puede abordar asuntos que tratados de otro modo hubieran sido peligrosos. La época de Rabelais es de una intolerancia religiosa y política casi brutal, y los deslices ideológicos podían perfectamente llevar a su autor a la proscripción o a un destino incluso peor, lo que justifica el uso de un seudónimo en las primeras 2 entregas del ciclo novelístico. Pero no olvidemos que Rabelais, por encima de cualquier intención pedagógica, a lo que aspira es hacer reír a sus lectores. Descubrió un tipo de comicidad basado en el contraste y el absurdo y lo cultivó con frucción, intentando en el ínter colar alguna sana idea que mejorase la actitud moral de sus contemporáneos. Rabelais sabe exactamente a quién llegar: contra pedagogos, filósofos, médicos, universitarios, políticos, militares, religiosos. Su obra refleja humorísticamente, deformando todo lo que de ridículo, engolado y pedantesco tiene la sociedad que le rodea. Su lenguaje ha sido a menudo celebrado por la crítica. Se ha dicho que es uno de los autores que más han enriquecido al francés en toda la historia literaria del país. Y pues ciertamente es así. Su lenguaje supera con creces los límites de una literatura medieval encorsetada, y aún no constreñida por las estrechas normativas de una academia. Pero, por encima de todo ello, lo más significativo de sus novelas es la alegre comicidad y la desbordante imaginación, así como una actitud libérrima que le lleva a burlarse inteligentemente de todo y de todos. Ya hemos visto con anterioridad cómo sustantivos tomados de las grandes obras literarias nos han dado lugar a adjetivos que han sido incorporados con éxito al habla común. Pantagruélico, según el diccionario de la Real Academia, es dicho de una comida la que es excesiva en cantidad. Efectivamente, como relata Rabelais, lo primero que hace Pantagruel, nada más al nacer, es reclamar a grandes voces que le den de comer.
para